Seguimos adelante en Buen Día recibiendo con mucho gusto a Raúl Sendic, el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Raúl, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Habíamos convocado al candidato a la presidencia que ha declinado la invitación. En la búsqueda de equilibrios está con nosotros usted como tantas veces, así que le agradecemos especialmente esa disposición que ha tenido siempre. Cortita y al pie porque tenemos que ir a toda velocidad, estamos en esta recta final. Tabaré Vázquez considera que se gana con mayorías, Mujica y Astori matizan esta posibilidad. ¿Cuál es su postura? Yo creo que hay una altísima posibilidad de que tengamos mayoría parlamentaria. No es seguro. No es seguro. Pienso que es mucho más fácil, digamos, asegurar la mayoría parlamentaria que ganar en primera vuelta. O sea, ganar en primera vuelta significa ganarle a todos los votos válidos, a los votos anulados, a los votos en blanco, o sea, el 50% más uno de los votos emitidos. Ganar en la mayoría parlamentaria, ya la otra vez en la elección anterior pasó que con un 47 y pico por ciento en realidad el gobierno tuvo mayoría parlamentaria. Nosotros lo hemos conversado con Tabaré. Estamos preparados para cualquier escenario. Estamos preparados para ganar las elecciones ahora en primera vuelta y tener mayoría parlamentaria. Estamos preparados para tener mayoría parlamentaria e ir a una segunda vuelta. Y estamos preparados para ganar las elecciones sin mayoría parlamentaria y gobernar sin mayoría parlamentaria, que implica obviamente un trabajo extra del vicepresidente de la República. Óscar Botinelli planteaba algunos escenarios aquí. Decía que si el Frente Amplio accede a las mayorías parlamentarias el domingo, seguramente Tabaré Vázquez será el presidente de la República. Si en cambio la oposición logra esas mayorías, es muy probable que uno de los candidatos de la oposición sea presidente. Y comentaba algo, decía, un gobierno sin mayorías parlamentarias, el gabinete dura menos de 24 horas. Bueno, hay que ver cómo se establecen. Nosotros en ese escenario, digamos, hay que ver cómo se establecen los acuerdos, cómo se dialoga, qué tipo de ámbito de trabajo se establece en el Parlamento, pero hay que esperar que llegue ese momento. Yo pienso que el domingo, el otro día estaba escuchando a algunos de los encuestadores y politólogos, hablan de un voto que ahora estaría modificándose a última hora, que es difícil de prever el voto de última hora. Así que nosotros no descartamos el triunfo del 26 de octubre, que podamos asegurar la mayoría parlamentaria el próximo domingo y que podamos incluso ganar las elecciones el domingo. El Frente Amplio perdió pie en la clase media y en la clase media alta. De hecho, sigo con el tema de Factum. En los últimos 5 años, según la consultora, la intención de voto en esos sectores cayó del 48 al 42% y del 49 al 34%. ¿Se le llegó en la campaña a esos sectores? ¿Qué hay para esos sectores específicamente? Bueno, en realidad hay un clima del país. Yo este fin de semana lo planteé explícitamente en algunas de las intervenciones que hice en este sentido. Nosotros teníamos en el año 2004, porque hay una diferencia muy grande entre una campaña y la otra, que es la última campaña que yo viví, ¿no? El Uruguay en aquel momento estaba viviendo, cada uno de los uruguayos, prácticamente una estrategia de supervivencia, digamos, en un país que estaba en enormes dificultades económicas. Hoy estamos en un país donde a lo largo de estos años se fue afirmando un clima de confianza y de crecimiento y de distribución y de oportunidades que permite que hoy los uruguayos, cada uno, se pueda plantear su propio proyecto. O sea, su propio proyecto personal, su proyecto familiar, su proyecto de comunidad. Unos quieren que sus hijos estudien, otros se quieren comprar una casa, otros quieren mejorar en el trabajo, otros quieren poner su propio negocio, su propio emprendimiento. Entonces, hoy el Frente Amplio le ha garantizado a la gran mayoría de los uruguayos, y hoy es nuestro principal planteo en esta campaña, es el Frente Amplio es el único que puede garantizar la realización de tu proyecto particular. Hay un clima en el Uruguay que ha permitido que cada uno pueda hoy ya plantearse sus propios proyectos y cumplirlos, y que hay un clima de negocios, hay un clima de inversiones, hay un clima de financiamiento, hay una paz social que se ha generado para eso. Entonces, hay 500.000 de personas ganando 14.000 pesos. Claro, entonces, toda esa... pero hay un sector, nosotros pasamos en estos años de tener
casi un 40% de gente que está bajo la línea de pobreza a tener un 11% de gente que está bajo la línea de pobreza. Hay, obviamente, todavía trabajo para hacer en ese sector, pero está claro que el sector de la clase media ha crecido en forma importante porque ha encontrado oportunidades. Entonces, vamos a seguir apostando a ese Uruguay de trabajo, de emprendimiento, donde la gente cada vez tenga mejores servicios del Estado. ¿Cuál es el plan, Raúl, específicamente respecto a las deducciones al IRPF, que parece ser el centro cuando se plantean estas discusiones? Bueno, ahí lo que está planteado es, por un lado, ir gradualmente, como ha ocurrido, subiendo el monto no imponible del IRPF. ¿En qué términos? Hasta ahora ha venido evolucionando y está a estudio la posibilidad de que haya un salto, digamos, en el primer año de gobierno en el monto no imponible. O sea, cuantifíqueme ese salto. Y estamos hablando de que podría subir a unos 4 o 5 mil pesos arriba de lo que hoy está actualmente. ¿Y sobre las deducciones? Y hay una ampliación de las áreas de deducciones. Hoy hay deducciones para quienes alquilan vivienda, para quienes están pagando una cuota de compra de vivienda. Está planteado deducciones para los que tienen gente a cargo, para los que tienen los que están pagando una casa de salud para un familiar. O sea, se amplía el marco de las deducciones del IRPF para permitir que, sosteniendo el esquema básico del impuesto, que desde nuestro punto de vista es muy justo, vaya la gente teniendo beneficios en función de que hace otros aportes o tiene gastos importantes por otro lado que le permita no ser incluidos dentro del... Se recaudó muchísimo más de lo que estaba previsto. Desde su punto de vista, que además su nombre siempre está muy asociado al concepto que tiene de la gestión, ¿se gestionó bien ese recurso? ¿Ese plus que hubo respecto a la recaudación? Sí, hay que pensar en lo siguiente. Nosotros veníamos de una situación donde el Estado prácticamente no tenía inversiones. Digamos. Acá hubo inversiones públicas muy importantes en estos años. Hubo a su vez recursos que se volcaron a fortalecer las inversiones públicas, por un lado, la construcción de escuelas, de liceos, el fortalecimiento de las empresas públicas, los sistemas de comunicaciones, la infraestructura, la energía, y por el otro lado, una distribución a nivel social que ha permitido mejorar las oportunidades para los sectores de menores recursos. O sea, se buscó que el crecimiento económico y el desarrollo del país estuviera acompañado de políticas sociales que garantizaran una mayor distribución de recursos y que la gente que estaba en mayores dificultades empezara a encontrar oportunidades en el país. Por lo tanto, yo creo que, por un lado, se hizo todo eso, inversiones muy importantes, distribución de recursos, y a su vez, además, tenemos una reserva internacional como nunca antes tuvimos. O sea que el país quedó, digamos, con una especie de seguro para los próximos años, para situaciones o eventualidades o coyunturas desfavorables, y por el otro lado, con un conjunto de la sociedad que tiene hoy mejores inversiones, mejores servicios y mejor distribución. Ahora, si hubo un comportamiento tan eficaz del plano fiscal, del frente fiscal, uno debería preguntarse por qué no se notaron esos resultados, por ejemplo, en la inclusión de estudiantes al ciclo de secundaria. ¿Por qué, si allí hay un respaldo importante desde el Estado, sigue existiendo un alto nivel de repetición y de deserción? Sí, hay muchos más estudiantes de secundaria. Hay para graficarlo, voy a decir, tenemos inversiones importantes en educación primaria que han sido muy positivas. Somos el único país del mundo donde cada uno de los niños del país tiene una computadora, el Plan Ceibal. Tenemos 800 aulas virtuales en escuelas del interior del país, donde hoy los chiquilines están estudiando inglés, están estudiando matemática con profesores a distancia. Tenemos inversiones importantísimas en la UTU. La matrícula de la UTU pasó de 40.000 estudiantes a casi 100.000 estudiantes que tenemos hoy. Eso es un cambio sustancial, porque es mucho más importante y mucho más costoso montar un aula de la UTU que un aula de secundaria. La UTU se había desmantelado antes de que llegara el Frente Amplio al gobierno. Se había desmantelado porque es mucho más fácil un salón de secundaria, que es un pizarrón con un montón de bancos, que un taller de UTU que requiere inversión, requiere infraestructura, tecnología. Ahora, entonces pasamos. Y por el otro lado hay un proceso de descentralización de la universidad. Hoy hay 83 carreras universitarias que se cursan en el interior, que se pueden cursar en el interior del país. En Tacuarembó hay 1.000 estudiantes
que están cursando carreras terciarias en Tacuarembó, en carreras universitarias. Te digo Tacuarembó porque vos sos de Tacuarembó, entonces, para poner solo el ejemplo, pero creo que esos son pasos sustanciales. Ahora, sí, la crítica está en eso, ¿no? En la secundaria se convoca al estudiante, de hecho se le plantea muchas veces como una contraprestación al respaldo del Estado, está un tiempo y se va. Sí, en la secundaria es donde tenemos focalizado el mayor problema. ¿Y cuál es la solución concreta? A mí me parece que la solución concreta es generar un sistema de tutoría y de acompañamiento que permita que ese pasaje de la primaria a la secundaria no sea tan traumático como viene siendo. O sea, estamos teniendo, los niveles de deserción mayores están en ese primer año. Hay 50.000 chiquilines que se anotan y de esos 50.000 hay 15.000 que abandonan en el primer año. Entonces, tenemos que ver cómo acompañamos a esos 15.000 que no se sienten seguros y que terminan abandonando en el primer año de la secundaria y que el pasaje de la primaria a la secundaria no lo pueden resistir. ¿Y cómo se practica eso? Entonces, por un lado, hay que mejorar el sexto año de la educación primaria, porque a veces los profesores se quejan de que no vienen bien preparados de la primaria, entonces hay que fortalecer eso. Se ha trabajado con un programa, hay ya un programa de tutoría y de acompañamiento para los muchachos que pasan de sexto a primer año. Hay que asegurar el seguimiento más personalizado de esos chiquilines para saber cuáles son las dificultades que están teniendo, y a su vez creo que hay que revisar los planes de estudio del primer año porque está claro, yo creo que hay que revisar todos los planes de estudio secundarios. ¿Y eso es materia legislativa, por ejemplo, Sendik? Bueno, puede ser, pero fundamentalmente requiere liderazgo a nivel de la educación. ¿Modificaciones en la ley de educación? Puede ser, hay que analizarlo. ¿Qué cambio incorporaría usted? Yo le pondría una mayor participación de los alumnos y de los padres, porque acá restringiendo, digamos, ese poder de veto que a veces se le asigna al sindicalismo. No, yo no creo que, yo creo que cualquier modificación que hagamos en la educación hay que contar con los docentes. Sí. Los docentes son un papel. Bien, pero la pregunta concreta usted sabe a dónde apunta. Sí, ese peso que hoy tiene, ese peso específico. El liderazgo tiene que ser del gobierno y del sistema político, que hay que amparar, y el objetivo fundamental son los estudiantes. Pero eso es un cambio, entonces ese es un compromiso. Si eso no se entiende, hay que hacerlo entender. ¿Cómo? Digamos, y dialogando, conversando, yo creo que el tema de la educación... Pero usted ahí va a tocar parcelas de poder. Y es posible que sí, que haya que tocar parcelas de poder. Yo creo que sí, porque para mí la educación es la herramienta que nosotros tenemos para la transformación de raíz de la sociedad. O sea, nosotros, el combate a la pobreza, el combate a la exclusión, la equidad social, la igualdad de oportunidades, todo se considera. Concretamente, ¿se le debe quitar peso entonces a la incidencia de los sindicatos en la conducción de la enseñanza? Sí, no es solo, ese no es todo el problema. No, correcto. Pero digo, puede ser parte del problema, pero hay que claramente poner énfasis en que se tienen que cumplir los planes de estudio, se tienen que cumplir los días de clase, se tienen que poner los objetivos del estudiante como absolutamente primarios, y eso tiene que ser entendido por todos. El otro día hubo un paro parcial en Montevideo porque los docentes fueron a respaldar la marcha por el no a la baja. Sí, yo no estoy de acuerdo, la verdad que no estoy de acuerdo. Hay demasiadas horas de clase que no se dan y tenemos que buscar los mecanismos para que las clases se den. ¿Manejan un tiempo mínimo? Yo lo he planteado, yo pienso que sin ponerme a discutir la esencialidad o no, pero yo creo que la educación es esencial. Verdaderamente creo que tenemos que trabajar fuertemente para asegurar que los mecanismos de protesta vayan por cualquier lado, menos por eliminar horas de clase. A los estudiantes no le pueden faltar los docentes, y los docentes tienen que estar. ¿Hay un mínimo óptimo, Sendik? Lo que está establecido en el programa. Nosotros necesitamos que todos los días de clase que están previstos, porque ya hay bastantes vacaciones en el Uruguay, entonces necesitamos que las clases se den. Bien, ¿está previsto en el programa el sistema de vouchers para la educación privada? No, está previsto un sistema, en realidad el planteo que hizo ¿no se está apartando a veces el discurso en el fragor de la lucha política y en la recta final, no se están planteando cosas por fuera del programa? Bueno, esto no, el tema de voucher, ayer justamente lo estábamos conversando con Tabaré cuando íbamos para Colonia. Cuando se ha planteado el tema de los vouchers es para las personas que están vinculadas a los colegios privados, como existen, tipo becas, o no es que estamos
planteando que un sistema integrado de educación donde se asignan vouchers para que la gente elija si va A ver, cuénteme entonces específicamente la idea. ¿Está incluida en el programa? No, no está incluida en el programa. Bueno, a ver, cuénteme. Entonces, ¿por qué se apartan del programa primero? No nos apartamos del programa. El programa el programa se va a cumplir, como lo hemos dicho, hasta el último punto y hasta la última coma. Lo que pasa es que en estos casos, en el caso de los vouchers, está planteado exclusivamente para aquellos hijos de los funcionarios que están vinculados a los colegios privados, la gente que cumple tareas adentro de un colegio, para ese planteo. No está planteado un sistema global de vouchers. ¿Corren el riesgo de que algunos sectores del Frente Amplio digan, esto no lo vamos a aplicar si no está en el programa? No, lo que nosotros vamos a cumplir con el programa. Con el programa y el plus. No, hay plus siempre, sí, hay plus. Porque el programa es una guía de acción, no establece absolutamente todas las medidas de gobierno. Por eso después ahora mismo estamos previendo que si ganamos las elecciones vamos a ponernos a trabajar en el plan nacional de infraestructura del país, para tenerlo pronto el 1 de marzo y llevar el programa de infraestructura al Parlamento. En el programa no está detallado el plan de infraestructura, hay que hacerlo inmediatamente que ganemos las elecciones. Pero muchas veces se puede llegar a reprochar aquello de la filosofía política en temas como la educación. Hablar de vouchers, del sector privado de la educación beneficiado por esos vouchers, podría generar cierto escozor. Sí, pero no estamos hablando de un sistema global como el de Chile, que ha sido un fracaso, sino que estamos hablando de un sistema integrado de educación que combine lo público con lo privado, pero no estamos hablando de un sistema voucher, estamos hablando de un sistema nacional de educación. Bien. Si la ley de marihuana no funciona, al pasar por el tamiz de la realidad, ¿se la deroga? Sí, efectivamente sí. O sea, hay que discutirlo. ¿Cuánto tiempo? Y hay que ver, hay que establecer un plazo, pero nosotros estamos haciendo una apuesta que funcione, digamos. El Uruguay va a ser una experiencia que es muy importante, de combate a la droga. Tabaré Vázquez dice que le llama la atención el tema de la venta de la marihuana en farmacias, por ejemplo. Sí, claro. Sí, ¿Usted coincide? Es difícil, sí, es difícil. Hay que ver cómo se termina de reglamentar y después que eso ocurra, ver durante un determinado periodo de tiempo cómo funciona. Si logramos separar el consumo de la marihuana del resto de las drogas pesadas, yo creo que es un éxito. Y si logramos que se regularice, que se pueda controlar y que se pueda monitorear, digamos, el funcionamiento de esto, creo que va a ser una buena experiencia. ¿En qué periodo, si esto no camina, claro, es como cualquier ley, se puede derogar por una nueva ley. ¿Y se han establecido como un plazo para eso? No lo hemos establecido, no, pero habrá que irlo monitoreando. Pero digo, puede ser a lo largo de la administración, eso significa 5 claro, años. Sí. O en el primer año lo resuelven. No, en el primer año no creo que haya tiempo para evaluarlo. Bien. Pero sí va a ser en el próximo gobierno, sin duda, que evaluemos esto. ¿Y qué le dice su olfato? ¿Que esta ley va camino a derogarse, digamos? No, pienso que hay que trabajar fuerte para que funcione, digamos, porque creo que efectivamente lo que dije, si se separa una cosa de la otra, creo que puede ser exitoso y que podamos dar una batalla a las adicciones, que podamos tener los recursos, que podamos dar a su vez, paralelamente, dar la batalla fuerte contra las drogas pesadas en el país. Si el Frente Amplio gana el gobierno, ¿Bonomi es el ministro? Sí, así se planteó. Así se planteó, sí. Y lo hablaron con él. Es un hecho, digamos. Sí, no, lo que sí es que Bonomi todavía no contestó, pero el planteo está hecho. ¿Y por qué está hecho ese planteo cuando el tema de la inseguridad es la principal inquietud hoy por parte de la población? Porque se ha venido avanzando en forma importante en el tema. Nosotros concebimos la seguridad con una propuesta que es sistemática y sistémica. Digamos, son las dos palabras que desde mi punto de vista definen nuestra política. Sistemática porque tiene que tener continuidad en el tiempo. Digamos. Es un plan que se empezó a poner en práctica y que tiene que tener continuidad en el tiempo para que sea realmente efectiva. Y sistémica porque abarca una enorme cantidad de aspectos que tienen que ver con con la prevención, con la inclusión social,
con el fortalecimiento de la convivencia, con el fortalecimiento de del castigo a las faltas y a los pequeños delitos, con la profesionalización y tecnificación de la policía, que hemos venido avanzando. Hoy o ayer creo que se inauguraba el sistema de cámaras en Paso Molino. En el Paso Molino. De hecho, hay imágenes del ministro Bonomi ahí con un dispositivo para ver más lejos. Sí, entonces ese enfoque, el tema de la rehabilitación, la eliminación del hacinamiento en las cárceles, la recuperación de los infractores. Entonces, creo que en esa visión ahí viene lo de sistémico, sistémica es que vamos a seguir dando la batalla contra el delito. ¿No fue arriesgado manejar un descenso cuantificable del 30% para los delitos como hurtos y rapiñas? No, creo que hay que ponerse metas, hay que establecerlas. ¿Y esa es una meta realizable? Esa es una meta realizable. ¿Y cómo se inserta? Lo que pasa es que el proceso si ustedes están siguiendo la información, se dan cuenta que ha habido un cambio sustancial en la capacidad de respuesta de la policía frente al delito. Casi en el momento está actuando. Gracias en las zonas donde se han instalado los sistemas de cámara y de monitoreo, la policía con el sistema de respuesta rápida llega casi en el momento. Lo hemos visto en varias oportunidades. Y lo otro que me parece que es muy importante es que se fortalece la policía científica, que genera la posibilidad de investigación que nunca tuvimos en el Uruguay. O sea, la posibilidad de estudiar un delito o un determinado crimen o una determinada falta y de poder llegar a los responsables. Sendik, ha venido una evolución en este tipo de delitos. Para cerrar este año, según algunas estimaciones, en 20.000 rapiñas. ¿Cómo se asume entonces, por un lado, el crecimiento sostenido de ese tipo de delitos? En realidad el crecimiento se detuvo. Se supone que entonces llegó a una meseta. Sí, y de ahí y de ahí nosotros nos comprometemos a empezar a ir para atrás. En 5 años, 30%, menos de rapiña. Sí. Bueno, asumen eso como un compromiso de gestión. Lo asumimos como un compromiso. Que les será recordado después a lo largo de todo. Sin duda. Si llegan al gobierno, claro. Acordate guardar este programa. Bueno, desde ya, usted sabe que en ese sentido tenemos bastante archivo. Sí. ¿Bajar el precio de los combustibles es posible también, ya que estamos hablando de temas cuantificables? De hecho, hoy se menciona que el barril de crudo, cuyo precio de referencia por parte de ANCAP estaba en $110, ahora está a 85. Y dicen, bueno, ¿por qué no bajan el combustible? Yo soñé siempre con tener el barril a 85. Bueno, llame a este hombre, a José Coya. Llámelo. Seguramente en los próximos meses, capaz que en las próximas semanas, pero sin duda que va a venir con este precio del barril va a venir una baja de combustible. Ajá. Sin duda. ¿Lo está adelantando usted? Yo creo que sí, tiene que venir, estando ahí. El próximo gobierno bajará los márgenes. El próximo gobierno bajará el combustible. Y cada vez que pueda seguramente lo va a bajar. Ahora, en este precio, si este precio se mantiene, y si esta baja no es volátil, si este precio se mantiene... Bueno, parece ya una cierta tendencia, ¿no? Sí, si esto es realmente una tendencia, seguramente ANCAP en las próximas semanas va a poder... ¿Y por qué no lo hace hoy, usted que estuvo ahí, en el centro de la decisión? ¿Por qué no lo hace hoy? No lo sé. Capaz que si lo hacen hoy nos van a criticar porque van a decir que bajamos el precio de los combustibles antes de las elecciones. Bueno, están las suspicacias. Y dicen, bueno, debe ser para ir licuando ese déficit que quedó en ANCAP. No es eso. ¿Cuánto quedó de déficit? ¿Vamos a hablar otra vez de eso? Sí, si me permite. ¿Sabe por qué? Porque es un tema que está en la campaña. Sí. Efectivamente, de hecho, le quería preguntar cómo siente esa presión de haber estado en el ojo de la tormenta respecto, por ejemplo, a este déficit. Pero en principio quiero que me lo cuantifique. Bueno, estamos hablando se conoció, fueron unos 160 millones de dólares. 169, sí. Que tuvo que ver, creo que no me acuerdo si fue acá que lo expliqué, pero tiene que ver con la variación importante que tuvo el precio del dólar en el año pasado. Este año también está teniendo tipo de cambio e inversiones. Sí. Si usted debía, lo voy a mostrar con este ejemplo. Bien. Si usted debía a principio del año pasado $100, debía 1.900 pesos. Si usted al final del año debía $100, los mismos $100, debía 2.300 pesos. O sea, pasó a deber 400 pesos más a lo largo del año. De 1.900 pesos, que era lo que valían los $100 al principio del año, a 2.300, que eran lo que valían los mismos $100 a fin de año.
eso que es bastante sencillo, en realidad es la explicación. Hubo un monto muy importante de inversiones que se desarrollaron. El otro día se inauguró la planta de etanol en Paysandú, se inauguraron las remodelaciones de las plantas de cemento, está en construcción la regasificadora, se construyó la desulfurizadora, las dos plantas de cal en 33, o sea, hay hubo un shock muy fuerte de inversión que obviamente la empresa quedó expuesta al precio del dólar y hubo una variación del dólar el año pasado que hizo que quedara que eso en pesos, cuando se hace el balance y se viera de esa manera, con un déficit de 100, que en realidad no pone para nada en riesgo el funcionamiento de la empresa, su estabilidad financiera, su acceso a financiamiento. Es su un patrimonio, déficit bueno, su patrimonio y también. el patrimonio se triplicó. Bueno, Raúl, dígame, pero si ustedes llegan al gobierno, efectivamente, ¿asumiría una vez más el estilo de conducción de las empresas públicas? Voy a esta circunstancia que usted acaba de explicar y a lo que representan los usos de los dineros para publicidad, empresas monopólicas haciendo publicidad. El propio presidente de la República en algún momento tuvo que llamar al orden. ¿Cuál sería la política, el criterio en la gestión de empresas públicas? La política de nuestra fuerza política en relación a las empresas públicas ha sido, primero, fortalecerlas desde el punto de vista de las inversiones. O sea, hoy tenemos al Uruguay posicionado en la región, en parte gracias a las inversiones que se hicieron desde el Estado y desde las empresas públicas. No nos olvidemos, por ejemplo, que somos el país con mayor conectividad de América Latina. Somos el único país donde hoy la fibra óptica está llegando al 75% de los hogares, por ejemplo. O que estamos posicionados en el primer lugar en América Latina en la instalación de energía eólica. Entonces, vamos a seguir trabajando para el fortalecimiento de las empresas públicas, sin duda, sin duda. Vamos a trabajar para que el funcionamiento y la gestión de las empresas públicas cada día sea más eficiente, también, sin duda. Y que a su vez cada día sea con mayor austeridad y con mayor eficiencia, también lo vamos a hacer. ¿La austeridad pasa, por ejemplo, por ese tipo de situaciones como las que yo le mencionaba? Nosotros durante este periodo las contrataciones de publicidad de las empresas públicas bajaron. Yo me acuerdo lo escandaloso que fueron los contratos de Antel en la época de los gobiernos anteriores, o el cuestionamiento a la torre de las comunicaciones. O sea, hubo... Bueno, que me revisen, ha dicho usted, respecto a su gestión. A nosotros sí, que revisen, sí, claro, estoy totalmente tranquilo con eso. Se ha dicho mucha cosa. ¿Usted siente la presión de haber estado en el centro un poco de esta polémica, no, de este yo debate? creo que... Hoy me decían en el Twitter, mirá que preguntale que están diciendo que tiene 2 estaciones de servicio. Sí, yo vi en las redes. ¿Y usted sabe de quién son las estaciones de servicio que dice que son mías? A ver. De Duxa. Justo las 2 estaciones, la estación de la Rambla y Antuña, creo que es. Sí. Esa estación que hay en las redes hay una foto como si yo fuera el dueño. Sí. Esa estación es directamente gestionada por Duxa. Bueno, usted fue dueño entonces cuando fue presidente. Por lo menos y tú también sos dueño. También. Tengo entonces, un banco ahora esa estación de servicios de Duxa y otra estación que dice que es mía en Colonia, es de un privado. Estuvo en la inauguración y me llamó la atención porque hasta es la única estación de servicio donde he estado que hubo un cura bendiciendo la estación en la inauguración. Bueno, pero la verdad que no sé ni de quién es el un par de comentarios finales muy concretos. Lo primero, esta circunstancia tremenda por la que pasan algunos centros de reclusión juveniles. El CIRPA, que muchos lo asocian casi que con un centro de torturas. De hecho, hubo, a usted le consta, algunos procesamientos. El Frente Amplio, esa muchas veces mencionada sensibilidad de izquierda, ¿no ha logrado resolver estos asuntos? Hay que seguir trabajando en eso, porque ahí se necesita fortalecer, hay que seguir fortaleciendo la inversión en esto. Se empezó, incluso lo que mencionaba del hacinamiento carcelario, que me parece que también es un tema muy importante. Tenemos que buscar fortalecer estos centros de recuperación y sobre todo cuando se trata de gente joven, donde hay que hacer una apuesta muy fuerte a la recuperación. Hay que generar un ámbito donde estén garantizados sus derechos y esté garantizada su rehabilitación, con inversión, con educación. Pero es, por ejemplo, un golpe por debajo de la línea de flotación para el Frente Amplio que se esté hablando hoy de torturas. Bueno, la verdad que yo no conozco la situación como para decir que hubo torturas, no sé
Bueno, si de están hecho sí, comprobadas están probadas, están denunciadas como corresponde. Y bueno, hay que castigarlo, porque no es admisible, no es admisible, la verdad que no es admisible. Bien, relaciones con Argentina. Usted tiene un vínculo muy especial. Ayer estuvimos con Scioli en Colonia. ¿Es posible restablecer el diálogo, recomponer la relación? Sí, es que no hay otro camino para resolver la situación. ¿Y por qué se ha fracasado en el intento? Yo creo que ha habido mucha incomprensión del otro lado. Creo que no se entendió. Yo creo que el mensaje de Mujica ha sido bueno, ha sido muy positivo, pero no se entendió del otro lado. No se aprovechó la oportunidad que se estaba dando. ¿En qué términos? Mujica ha sido perseverante, digamos, en procurar mejorar las relaciones con Argentina y en establecer los caminos de diálogo. ¿Hay terquedad del otro lado? No ha habido comprensión para esto. ¿Terquedad? Y no sé si es terquedad, pero lo que está claro es que se han privilegiado otras cosas y no se ha priorizado, digamos, quizás demasiadas dificultades internas, ¿no? Respondiendo demasiado a la presión que pueden ejercer algunos empresarios nacionales. En el caso de los puertos, clarísimo, digamos, ¿no? En el caso de los puertos, clarísimo. Entonces, nosotros vamos a seguir apostando. Ayer lo hablamos mucho con Scioli, que fue muy bueno el diálogo que tuvimos en Colonia, haciendo una apuesta muy fuerte a que podamos con confianza y con perseverancia resolver las dificultades que tenemos con la Argentina. Le agradezco estos minutos, quedan muchos temas por delante, seguramente tendremos más oportunidades. Había un aspecto vinculado. ¿Fue inconveniente la incursión de Mujica en la campaña? No, Mujica... ¿Es legítima la participación del presidente? Sí, en los términos en lo que lo está haciendo, los términos en los que está, digamos. No creo que él sabe muy bien cuáles son sus límites. ¿No los excedió desde su punto de vista, Raúl? No, desde mi punto de vista no. ¿Desde el punto de vista constitucional desde mi punto no de estaba vista, condicionado? No. Pero, obviamente, hay límites, digamos. ¿Qué lugar debe ocupar Mujica? El Senado. Eventual... Yo prefiero que esté en el Senado, que lo voy a necesitar. Bueno, muchas gracias, como siempre. Quiero que esté en el Senado para que me acompañe. Y que la gente hable el domingo, como decimos en este tramo final. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Raúl Sendic, que estuvo con nosotros, candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante. Hoy estamos en un país donde a lo largo de estos años se fue afirmando un clima de confianza y de crecimiento y de distribución y de oportunidades que permite que hoy los uruguayos, cada uno, se pueda plantear su propio proyecto. O sea, su propio proyecto personal, su proyecto familiar, su proyecto de comunidad. Unos quieren que sus hijos estudien, otros se quieren comprar una casa, otros quieren mejorar en el trabajo, otros quieren poner su propio negocio, su propio emprendimiento. Entonces, hoy el Frente Amplio le ha garantizado a la gran mayoría de los uruguayos, y hoy es nuestro principal planteo en esta campaña, es el Frente Amplio es el único que puede garantizar la realización de tu proyecto particular. Hay un clima en el Uruguay que ha permitido que cada uno pueda hoy ya plantearse sus propios proyectos y cumplirlos, y que hay un clima de negocios, hay un clima de inversiones, hay un clima de financiamiento, hay una paz social que se ha generado para eso. Entonces, hay 500.000 de personas ganando 14.000 pesos. Claro, entonces, toda esa... pero hay un sector, nosotros pasamos en estos años de tener casi un 40% de gente que estaba bajo la línea de pobreza a tener un 11%. Lo hemos conversado con Tabaré. Estamos preparados para cualquier escenario. Estamos preparados para ganar las elecciones ahora en primera vuelta y tener mayoría parlamentaria. Estamos preparados para tener mayoría parlamentaria e ir a una segunda vuelta. Y estamos preparados para ganar las elecciones sin mayoría parlamentaria y gobernar sin mayoría parlamentaria, que implica obviamente un trabajo extra del vicepresidente de la República. Óscar Botinelli planteaba algunos escenarios aquí, decía que si el Frente Amplio accede a las mayorías parlamentarias el domingo, seguramente Tabaré Vázquez será el presidente de la República. Si en cambio la oposición logra esas mayorías, es muy probable que uno de los candidatos de la oposición sea presidente. Y comentaba algo, decía, un gobierno sin mayorías parlamentarias, el gabinete dura menos de 24 horas. Bueno, hay que ver cómo se establecen. Nosotros
en ese escenario, digamos, hay que ver cómo se establecen los acuerdos, cómo se dialoga, qué tipo de ámbito de trabajo se establece en el Parlamento, pero hay que esperar que llegue ese momento. Yo pienso que el domingo, el otro día estaba escuchando a algunos de los encuestadores y politólogos, hablan de un voto que ahora estaría modificándose a última hora, que es difícil de prever el voto de última hora. Así que nosotros no descartamos el triunfo del 26 de octubre, que podamos asegurar la mayoría parlamentaria el próximo domingo y que podamos incluso ganar las elecciones el domingo. El Frente Amplio perdió pie en la clase media y en la clase media alta. De hecho, sigo con el tema de Factum. En los últimos 5 años, según la consultora, la intención de voto en esos sectores cayó del 48 al 42% y del 49 al 34%. ¿Se le llegó en la campaña a esos sectores? ¿Qué hay para esos sectores específicamente? Bueno, en realidad hay un clima del país. Yo este fin de semana lo planteé explícitamente en algunas de las intervenciones que hice en este sentido. Nosotros teníamos en el año 2004, porque hay una diferencia muy grande entre una campaña y la otra, que es la última campaña que yo viví, ¿no? El Uruguay en aquel momento estaba viviendo, cada uno de los uruguayos, prácticamente una estrategia de supervivencia, digamos, en un país que estaba en enormes dificultades económicas. Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con mucho gusto a Raúl Sendic, el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Raúl, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Habíamos convocado al candidato a la presidencia que ha declinado la invitación. En la búsqueda de equilibrios está con nosotros usted como tantas veces, así que le agradecemos especialmente esa disposición que ha tenido siempre. Cortita y al pie porque tenemos que ir a toda velocidad, estamos en esta recta final. Tabaré Vázquez considera que se gana con mayorías, Mujica y Astori matizan esta posibilidad. ¿Cuál es su postura? Yo creo que hay una altísima posibilidad de que tengamos mayoría parlamentaria. No es seguro. No es seguro. Pienso que es mucho más fácil, digamos, asegurar la mayoría parlamentaria que ganar en primera vuelta. O sea, ganar en primera vuelta significa ganarle a todos los votos válidos, a los votos anulados, claro, a los votos en blanco, o sea, el 50% más uno de los votos emitidos. Ganar en la mayoría parlamentaria, ya la otra vez en la elección anterior pasó que con un 47 y pico por ciento en realidad el gobierno tuvo mayoría parlamentaria. Nosotros, por ciento de gente que está bajo la línea de pobreza. Hay, obviamente, todavía trabajo para hacer en ese sector, pero está claro que el sector de la clase media ha crecido en forma importante porque ha encontrado oportunidades. Entonces, vamos a seguir apostando a ese Uruguay de trabajo, de emprendimiento, donde la gente cada vez tenga mejores servicios del Estado. ¿Cuál es el plan, Raúl, específicamente respecto a las deducciones al IRPF, que parece ser el centro cuando se plantean estas discusiones? Bueno, ahí lo que está planteado es, por un lado, ir gradualmente, como ha ocurrido, subiendo el monto no imponible del IRPF. ¿En qué términos? Hasta ahora ha venido evolucionando y está a estudio la posibilidad de que haya un salto, digamos, en el primer año de gobierno en el monto no imponible. O sea, que podamos, ese salto. Y estamos hablando de que podría subir a unos 4 o 5 mil pesos arriba de lo que hoy está actualmente. ¿Y sobre las deducciones? Y hay una ampliación de las áreas de deducciones. Hoy hay deducciones para quienes alquilan vivienda, para quienes están pagando una cuota de compra de vivienda. Está planteado deducciones